Bien, entonces en esta clase de cálculo 2 vamos a hacer un repaso de las fórmulas de geometría que estábamos viendo antes. Esta es la geometría clásica, la de colegio, ¿no? Entonces ahí las formulitas triángulos, ¿no? Pentágonos, hexágonos, círculos y demás. Lo que a nosotros nos interesa es la geometría analítica, ¿no? Entonces aquí ya te lo pasamos esto, aquí tienen sus fórmulas de volumen y demás, ¿no? Entonces esta fórmula ustedes ya lo tienen. Igual si quieren lo voy a subir al Classroom y pues va a estar ahí. Entonces, aquí está, fórmulas de la geometría analítica plana. Entonces, estas fórmulas ya vienen manejando desde cálculo uno. Tienen la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿no es cierto? Simplemente el teorema de Pitágoras, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿no? Raíz cuadrada, ahí tiene la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, bueno, esto ya es de cálculo uno, la pendiente de una recta. eh, la recta que pasa por dos puntos, ahí tienen varios formularios, después la ecuación de la recta, conociendo sus intersecciones, ¿no? Miren, tengo una recta, intersecta en A, en X, ¿no? En el eje X intersecta en una distancia A, en el eje Y intersecta en una distancia B, entonces su ecuación es esta, ¿no? La ecuación simétrica de la recta. Bueno, sin más no recuerdo es ese nombre, ¿no? Pero bueno, ahí está la ecuación conociendo sus intersecciones. Cuando el plano, la anterior clase habíamos hecho igual, ¿no? Hemos hecho esa observación. En el plano igual se conocen sus intersecciones, entonces X sobre su intersección, más Y sobre su intersección, más Z sobre su intersección, ¿no es cierto? Igualado a 1. Después, aquí que tengo forma normal para la ecuación de la recta. Bueno, es interesante. Ecuación general de la recta. Este es cálculo uno, ¿no? Área de un triángulo con vértices, ¿no? Con este determinante. Bueno, y ahí tienen varias fórmulas que pues no las vamos a utilizar nosotros. Bien, esto lo han visto en cálculo uno, es la ecuación de una circunferencia con radio r, ¿no es cierto? Estamos en el plano x, y, tiene un radio r, tiene su centro en x0, y0, ¿no es cierto? Entonces la ecuación de esta circunferencia es x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿no? Entonces esta fórmula ya lo han venido manejando desde cálculo uno, han hallado las tangentes a estas, han hallado su centro, han hallado una circunferencia tangente a esta otra y demás cosas que se pueden hacer, ¿no? Jugándose con geometría analítica. Después aquí tenemos su forma polar de una circunferencia. Tenemos la ecuación de la parábola, ¿no? La parábola mm, en forma polar. Y aquí tenemos la ecuación de la elipse. Bueno, la ecuación de la elipse es esta. Aquí está, miren, es más fácil, la más fácil de entender. Estas ecuaciones son solamente características de la elipse. En realidad, la ecuación de la elipse, es más, tengo un PDF más de esto. A ver, abriremos. Ujú. ¿Dónde está? Pues me tienen que enviar sus prácticas. Yo, no, no, aquí está, ¿no? Tónicas en el plano. Bien, entonces estábamos viendo la circunferencia. Aquí está la ecuación de la parábola, ¿no? Tenemos la parábola con foco en la distancia A, su vértice en el punto A, x0 y y0. Entonces, la ecuación general de esta parábola, miren, es una parábola que se va abriendo a lo largo de un eje paralelo al eje X, ¿no? Entonces, lo que va a estar al cuadrado es el Y. Bueno, la forma más clásica de una parábola es esta, ¿no? Una parábola así, y su ecuación es Y igual a k veces X al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí un momento, por favor. Bien, continuamos. Estamos viendo la ecuación de la parábola, ¿no? Miren, en este caso tenemos una parábola, se habla a la derecha, entonces esta es su ecuación, ¿no? X menos X sub 0, porque claro, su vértice no pertenece al origen de coordenadas, ¿no? Está movido, entonces hay que restarle eso, se llaman desfases, ¿no? X menos su desfase igual a k veces y menos su desfase al cuadrado. Esto es de esta parábola, pero les iba comentando qué tal si tuviésemos una parábola que se abre hacia arriba. Entonces la ecuación sería diferente. Miren, ya no sería X, sería Y. Esta es clásica, como les decía, ¿no? La forma clásica es Y igual a veces X al cuadrado, ¿no? Para las parábolas que tienen eje en eje Y, ¿no? Bien, entonces, para esta otra parábola, su ecuación sería Y menos Y sub 0 igual a K veces X menos X sub 0 al cuadrado, ¿no? Para esta. Siempre hay que ver su desfase, ¿no? Su vértice nos indica su desfase. Si su vértice pertenece al origen de coordenadas, entonces no tiene desfase. Entonces esta parábola, si es que pertenece al origen de coordenadas, es decir, si lo hubiese dibujado ahí, necesito justo su vértice en el origen de coordenadas, pues su ecuación sería y igual a veces x al cuadrado, ¿no es cierto? Su vértice justo en el origen de coordenadas. Bien, entonces eso nomás es la parábola. Ahora, bueno, igual estoy grabando, ¿no? Si quisieran volver a ver. Pero pues bueno, la ecuación es esta, ¿no? Y si estuviese hacia arriba, abriéndose hacia arriba o hacia abajo, pues en vez de x sería y ahí si es hacia arriba el k sería positivo, y si se abre hacia abajo el k sería negativo, ¿no? Bien, entonces, y eso sería. Bien, igual pueden ir jugándose con esto, ¿no? Hay varios asistentes graficadores, el GeoGebra, el graficador de MATLAB, ¿no? Entonces, el GeoGebra es el más dinámico. MATLAB igual es bonito. MATLAB no es el programa MATLAB, es el
calculadora gráfica de MATLAB. Pueden buscarlo entonces para celular ahí. Entonces esos graficadores se pueden utilizar para ir jugando, ¿no? Metan a la calculadora qué sale si meten esto, qué sale si meten esto, qué sale si meten esto, ¿no? Entonces vayan viendo cómo es así, vayan jugándose con esto, ¿no? Y así nomás van a ir conociendo este tipo de cosas. Entonces, bueno, esa sería la parábola. Ahora, la elipse. La elipse es como una circunferencia, miren ustedes, pero es una circunferencia pues un poco deformada, ¿no? Bien, y su ecuación es esta. Es la ecuación directamente. Viene en directo. Miren ustedes. Este PDF igual les voy a mandar, ¿ya? Lo mismo de siempre, pero ahora esta elipse no tiene pues vértice. Si tuviese vértice tendría uno, 2, 3, 4. No, no. Ahora lo que nos caracteriza a este tipo de figuras, esta elipse es su centro. Ya, entonces miren, es parecido a la circunferencia. Tenemos x menos x al centro, ¿no? Entonces aquí es lo mismo. X menos x al centro al cuadrado más y menos y al centro al cuadrado igualado a, bueno, en este caso no va a ser radio, siempre va a ser igualado a 1, porque esta elipse no tiene radio, ¿no? Lo que sí tiene es semiejes. Es decir, miren ustedes, la distancia de este A' hasta A, aquí está, miren, desde A' hasta A, es una distancia, ¿no? Toda esta distancia que estoy señalando es una distancia y le estoy dando el nombre de 2A. Y la mitad de esta distancia, desde el centro hasta A, digamos, se llama semieje mayor. ¿Ya? Semieje mayor. El más grande es el semieje mayor. Entonces, miren, este semieje es paralelo al eje X. Entonces, hay que dividirlo con los X, ¿no? Entonces, ahí dividido entre semieje al cuadrado. Para el eje Y, su semieje sería desde C hasta B. Esta distancia de acá se le da el nombre de B minúscula, semieje menor, ¿no? Entonces, dividimos para el eje Y entre semieje menor al cuadrado. Esta sería la ecuación de la elipse. De seguro esto ya lo han visto, tal vez le estoy aburriendo un poco, ¿no? Bien, y ahí está. Después, ecuación de la hipérbola. Esto se ve muy pocas veces, simplemente para conocer la ecuación. Ya después, más adelante, en materias de carrera, van a ver que algunas funciones, algunas curvas siguen una forma hiperbólica, pero tal así como cual, así hallar su ecuación, no se utiliza mucho. Simplemente, pues hay que conocer, ¿no? Bien, la ecuación de la hipérbola es muy parecida a la ecuación de la elipse, miren ustedes. Tiene bastante parecido, solamente que ahora, pues cambia el signo, ¿no? Por ejemplo, de esta hipérbola, su eje es paralelo al eje X, entonces eso se mantiene positivo. Y pues el que se pone negativo sería el otro, ¿no? El Y, porque pues su eje no pertenece a los Y. Entonces esto no se puede memorizar mucho, es netamente ya para ir practicando, ¿no? A ver cuán la ecuación así podrían hacerlo, x al cuadrado menos y cuadrado igual a 1. ¿Qué tal si grafican esto? Igual les va a salir una hipérbola más o menos así, ¿no? Y si ponen y cuadrado menos x cuadrado igual a 1 al graficador, seguramente les va a salir una hipérbola así, ¿no? Entonces, eso no hace eso. Así hay que ir jugándose, ¿no? En el GeoGebra y demás. Entonces, esas serían las ecuaciones cónicas más importantes. ¿Por qué se llaman cónicas? Porque, pues miren ustedes, aquí tenemos la figura de un cono seguramente. Eh, ¿Dónde estamos? Conos, conos, siempre hay de todo aquí. Aquí estamos planos, circunferencias, elipsoides. Miren, aquí tenemos un cono, ¿no? Miren, si este cono lo vamos cortando en tajadas, ¿no es cierto? Justamente nos van a salir estas figuras. eh, a ver si se está viendo ya. Tal vez esta se está viendo, ¿no? Y el otro se ha visto. A ver si se está viendo. No se está viendo. A ver, un momento. Ahora sí. ¿No? Entonces les decía, si nosotros cortamos este cono en tajadas, ¿no es cierto? Como si agarrásemos un cuchillo y lo vamos cortando, justamente resultan las figuras cónicas, ¿no? Entonces, entonces estas figuras van a resultar. Bien, entonces simplemente eso sería, ya que tengo algunos ejemplos, ¿no? Eh, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Algunos ejemplos de este PDF igual les voy a pasar, pues me tienen que avisar de sus prácticas, ¿no? Bien, a ver, nos dice, halla la ecuación de la cónica siguiente, identificar según su nombre, ¿no? Entonces aquí tenemos una cónica, es una parábola, pasa por el punto P, que tiene coordenadas 2,1, su vértice pertenece al origen, entonces lo mismo, lo primero que vamos a hacer es ver la ecuación de la parábola, ¿no? Es cierto, tiene esta forma, pero en este caso nuestra parábola es una parábola que se abre hacia arriba,
¿no es cierto? Entonces, pues su ecuación va a ser de la forma así, miren. Esta parábola va a tener la ecuación y igual a k veces x al cuadrado. Pero ¿y dónde están sus desfases? Su desfase les había dicho que nos va a indicar el vértice, ¿no? En este caso su vértice pertenece al origen de coordenadas, entonces no tiene desfase. Esta sería la ecuación de esta parábola, a simple vista, ¿no? Y aquí es lo que hago la demostración. Miren ustedes qué está pasando con el vértice. Aquí está. Justamente el vértice pertenece al origen de coordenadas, entonces este y es 0, x0 se van a hacer ceros, ¿no? Y ahí está la forma característica, y igual a cabeza es x al cuadrado. Ahora la cuestión para hallar la ecuación de esta parábola es pues hallar este valor k, ¿no? Entonces, este k, pues, ¿cómo lo hallamos? Conocemos un punto que pertenece a esta parábola, entonces reemplazamos en la ecuación. Como este punto pertenece, pues tiene que cumplir la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está el punto 2,1, pertenece a la ecuación parabólica, entonces si yo lo reemplazo en la ecuación, se tiene que cumplir. A ver, dice que x vale 2. Entonces, en vez de x ponemos 2, y vale 1. Ahí está, en vez de y ponemos 1, despejamos k y ahí obtenemos un cuarto. Finalmente se tiene la ecuación de la parábola que es y igual a un cuarto de x al cuadrado. Eso no va a ser así de fácil y sencillo. Simplemente es reemplazar los puntos que conocemos en la ecuación. Después, aquí tenemos la de una elipse. Allá la ecuación de la cónica siguiente, identificar según su nombre y demás, tal, tal, tal. Entonces aquí tenemos la ecuación de una elipse. Tiene semiejes, ¿no? Aquí un semieje en x, es la distancia desde aquí hasta aquí, es 2, ¿no? Y la distancia desde aquí hasta aquí, su semieje es 3. Entonces aquí va a ser, ahí su centro además está en el origen de coordenadas. Entonces estos desfases, x0 y y0, van a valer 0. Miren ustedes. Entonces la ecuación se reduce a esto, donde A y B son los semiejes, ¿no? A es el semieje en x, B es el semieje en y. Del gráfico se ve que el semieje en x es 2 y el semieje en y es 3. Entonces ahí está A2, B3 y listo. Reemplazamos en vez de A2, en vez de B3 y ya tenemos la ecuación de la elipse. Entonces eso no hace, simplemente es conocer los nombres y demás. Allá la ecuación de la cónica siguiente dice identificar según su nombre. Bien, tenemos una hipérbola. Una hipérbola. Aquí está la ecuación general de este tipo de hipérbolas. Miren, el positivo es el eje. Entonces el eje va a ser el eje X, ¿no? Bien, entonces dice que pasa por el punto P y este punto 3,0. Y además, su centro, porque claro, esto también me he olvidado decirles, las hipérbolas, miren ustedes del gráfico, también tienen un centro. Y ese centro es la intersección de sus asíntotas, ¿no? Entonces, ese es el centro. Ahora, de esta hipérbola, su centro justo es la intersección de las asíntotas. Claramente se ve que su centro está en el origen. Entonces, este x0 y y0 se hacen 0. ¿Listo? Y además, este A y B también son los semiejes, pero con respecto a un cuadrado imaginario que se mete ahí, ¿no? Un rectángulo imaginario. Miren ustedes, se mete un rectángulo imaginario y la distancia de este aquí hasta aquí es el semieje en X y la distancia de este aquí hasta aquí es el semieje en B. Pero bueno, entonces aquí la distancia de este aquí hasta este vértice para esta hoja sería pues 3, ¿no? Porque X vale 3. Entonces el semieje en X para esta hipérbola sería 3. Listo. Entonces aquí ya solamente nos falta hallar la incógnita B, ¿no? Esta letra B. Entonces, pues para eso podemos utilizar este punto que pertenece a la hipérbola, el punto -4,5. Listo, el punto -4,5 pertenece a la ecuación hiperbólica. Entonces yo en vez de x pongo -4 y en vez de y pongo 5, se tiene que cumplir la ecuación. De aquí despejo b cuadrado, tal, tal, tal. Y pues b cuadrado lo que necesito, ¿no es cierto? Porque aquí en la ecuación de la hipérbola me faltaba conocer b cuadrado. Entonces en vez de b cuadrado pongo 225 séptimos y ya está. Esto sería la ecuación de la hipérbola, ¿no? Bien, eso no sería. No hay mucho más que explicar sobre esto de las cónicas. Entonces hasta aquí, pausa el video. Bueno, entonces, continuando, vamos a ver algunas ecuaciones más. Espero que ahí está. Entonces, habíamos visto las ecuaciones de las cónicas en el plano. Esto se ve también en cálculo 1 y demás. Pero bueno, no está de más. El INGE hace un repaso también de esas ecuaciones. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Entonces, de PDF igual en inglés ya les he pasado, pero si quieren en español, igual le voy a subir al Classroom, ¿ya? Bien, aquí tienen varias ecuaciones con sus ejes en forma polar y demás. Ahí tienen la ecuación de la hipérbola, varias ecuaciones, sus características, su excentricidad y demás. Y aquí tenemos curvas especiales, que esto lo vamos a ver en la parte de integrales. Vamos a ver sí o sí los cardioides. Es catenaries no tanto. Vamos a ver estas rosas de 3, de 4 hojas. No vamos a ver mucho esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Esto sí, una bruja de Agnesis se llama, ¿no? Es interesante su área dentro de esto, pueden calcular. Estos volumes de Descartes igual se utiliza. Son ejercicios complicaditos, no veo mucho el INGE, pero se puede calcular el área dentro de esto, ¿no? En integral lo vamos a ver. Hexastroides,
Estos no tanto, y además, ¿no? Bien, ahora en el espacio. La distancia entre dos puntos en el espacio es lo mismo, ¿no? Desde P1 hasta P2 es el teorema de Pitágoras, pero ahora en el espacio, ¿no? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Tal, 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 tres catetos, ¿no? Bien, entonces, esta sería la distancia entre dos puntos. Grabaremos. Así, estamos grabando. Después, cosenos directores, esto lo hemos visto en la parte de vectores. Los cosenos directores simplemente son los ángulos, ¿no? Los cosenos de los ángulos. Eso simplemente como un repaso, si quieren lo podemos ver. Tenemos un vector y este vector con respecto al sistema de referencia X, y Z, habíamos dicho que tiene ángulos, ¿no? Un ángulo alfa, un ángulo beta, un ángulo gamma. ¿Y cuáles son los cosenos directores? Pues coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Y además se cumple que en los cosenos directores, coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1, ¿no? Y además también se cumple que si yo quiero un vector unitario a lo largo de este vector de color negro, si yo quiero un vector unitario, este vector, pues sus componentes van a ser los cosenos directores, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Bien, esas cosas son las que se cumplen en formular igual. Creo que no les he pasado el fórmula de Gara, si más no recuerdo. No sé, creo que justo era carnavales. Bien, si no les he pasado, me hacen recuerdo, ya les voy a pasar nomás. Bien, entonces, bueno, estas son algunas características del coseno director y demás, ¿no? Pero aquí en el formulario debe estar especificado. Tal vez parezca un poco complicado, pero simplemente son los cosenos, ¿no? Ya, es relación entre cosenos. Miren, coseno cuadrados tienen que ser igual a 1. Eh, ¿Qué más? Ángulo entre dos rectas, no, esto no tanto, no tanto. Ecuación del plano que pasa, que conocemos sus intersecciones. Miren, tenemos un plano, simplemente estamos viendo un pedacito del plano, ¿no? Un pedacito triangular. Y dice que en X intersecta en X igual a A, en Y intersecta en Y igual a B, y en Z intersecta en Z igual a C. Entonces, su ecuación de este plano sería X sobre A más Y sobre B más Z sobre C igual a 1, ¿no? Esto lo habíamos visto con un ejemplo más antes. Y ahí está su ecuación. Después, ecuación de la recta perpendicular a otro plano, no distancia entre punto y un plano. Esta fórmula igual ya la hemos deducido antes. Eh, a ver qué es lo que nos interesa. Ya hemos hecho todo esto. Ecuación de la recta y el plano ya hemos visto. Esto es lo que nos faltaba. Ecuación de la esfera. Ya. ¿Cuál sería la ecuación de la esfera en el espacio? Bien, en el plano ya habíamos visto que conocemos la ecuación de la circunferencia. Su ecuación es bastante fácil, ¿no es cierto? Es x menos x al centro al cuadrado más y menos y al centro al cuadrado igual a radio al cuadrado. Esto es en el plano, pero en el espacio pues tenemos tres dimensiones, x, y z. Entonces, la ecuación de la esfera es esta. X menos x al centro al cuadrado más y menos y al centro al cuadrado, pero la tercera dimensión más, z menos z al centro al cuadrado igual a radio al cuadrado. Simplemente eso es la ecuación de la esfera. Nada más. Entonces, ¿qué cosas son lo que necesitamos para conocer la ecuación de una esfera? Pues su centro y su radio. Centro y radio. Centro y radio. Eso es lo más importante que necesitamos para la ecuación de una esfera. Eso no va a ser. Después también existe esfera en coordenadas cilíndricas, tal, tal, tal. Elipsoide. Bien, el elipsoide es muy parecido también a la elipse. A ver, vamos a ir saltando entre PDFs. Bien, aquí tenemos la ecuación de la eh, elipse, ¿no? Aquí hemos visto la de la esfera. Ahora la de la elipse. Miren, esta era la ecuación de la elipse. Pero ahora en el espacio tenemos pues coordenadas z más. Entonces, para el elipsoide en el espacio, pues se le aumenta. Miren, lo mismo. Hasta aquí todo esto que estoy señalando es lo mismo que de la elipse. Por ahora más esto, ¿no? Más la tercera coordenada que sería el eje z. Y listo, esa sería la ecuación de la elipse igual a 1. A, B, C son los semiejes. Miren, A, B y C son los semiejes, cada uno en cada eje, ¿no? Listo, esa sería la ecuación del elipsoide. Después también ahí tenemos la ecuación de un cilindro elíptico. Bien, ¿qué es un cilindro elíptico? Pues, bueno, habíamos visto en el plano XY, miren ustedes, el plano XY siempre está presente en todo tipo de ejercicios. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y, ¿no es cierto? Entonces, en el plano XY, más antes habíamos estudiado la ecuación de la elipse, ¿no es cierto? Entonces, en ese plano XY, conocemos nosotros que existen circunferencias, elipses. Miren, lo que estoy dibujando es pues una elipse, ¿no? Ustedes véanlo como desde arriba, como si lo estuviesen viendo desde arriba. Entonces, lo que van a ver es pues una elipse, ¿no es cierto? Bien, entonces sucede que si esta elipse, ahí está la ecuación de esa elipse que acabo de dibujar ahí, que acabo de remarcar, esa es la ecuación de esta elipse de color celeste. Bien, pero si ahora esta ecuación yo lo interpreto en el espacio, pues esta elipse, como aquí no tiene la letra z, entonces no depende de z. Esta elipse se va a ir extendiendo en forma paralela a lo largo del eje z, formando así un cilindro.
Entonces la ecuación de este cilindro elíptico sería esta, x al cuadrado más y. Es la misma ecuación de la elipse, solamente que en el espacio se convierte en un cilindro elíptico, ¿no? Entonces eso sería la ecuación del cilindro. Si yo quiero un cilindro circular, pues esta elipse ya no sería elipse, sería un círculo, ¿no? Una circunferencia. Su ecuación sería x menos x al centro al cuadrado más y menos y al centro al cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿no? Bien, entonces eso sería. Ahora, eso no es. Bueno, a ver, hasta ahí, por si acaso. Ya. Ahora también existe la ecuación del cono. Estas ecuaciones tal vez no coincidan mucho con las ecuaciones que les ha dado el INGE en su formulario, ¿no? El INGE usualmente en sus prácticas les da también la ecuación general del cono. En este caso, este formulario es del Shaun, por si acaso. Este formulario es manual de fórmulas y tablas aplicadas a la matemática o de matemática aplicada, pero este es un formulario del Shaun. Pero el INGE también maneja sus propias fórmulas. Creo que el INGE en vez de la ecuación del cono lo pone así, miren, x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a z cuadrado, directo creo que le pego, ¿no? O z al cuadrado por c, algo así. Esto igual representa un cono, ya no se hagan ningún problema. No siempre tiene que ser en esta forma, ¿no? Pero la cuestión es que tenga algunas características importantes, por ejemplo. A ver, en este caso, la ecuación del cono, ¿cómo podríamos interpretarla? Em, am, es, bueno, esta es la forma general del cono, no se me ocurre mucho para memorizarme. Usualmente yo me memorizo así. Si z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, entonces tengo un cono. Bien, entonces antes de ver el cono, veremos el paraboloide. Tal vez así les funcione mejor. A mí me ha funcionado mejor aprender primero el paraboloide. Vámonos, ¿dónde está? Aquí está. Este es el paraboloide. Y conocemos tipos de paraboloides. Conocemos paraboloide circular o paraboloide y elíptico. Entonces, ¿qué es el paraboloide? Miren, su mismo nombre nos dice, viene de una parábola, ¿no? Entonces, es un conjunto de parábolas, ¿no es cierto? Una familia de parábolas en el espacio, de modo que cumplen que todas pertenecen, que todas pasan por el mismo vértice y su revolución en el espacio, en este caso están revolucionando, o bueno, están girando a lo largo del eje Z, o bueno, en forma paralela, se podría decir, ¿no es cierto? En el eje Z, su eje sería el Z, entonces están girando todas estas parábolas y su revolución forma pues un paraboloide, ¿no es cierto? Se forma esta figura de paraboloide. Y su ecuación aquí es más interesante. Miren, recordaremos, la ecuación de la parábola habíamos dicho que es la más clásica, ¿no? Y igual a que a veces x al cuadrado. Una parte lineal y una parte al cuadrado, ¿no? Y en este caso, esta forma es así. Una parábola así, perdón, así, ¿no es cierto? Es una parábola que se abre a lo largo del eje y el X, ¿no? Bien, entonces, este sería esta parábola. Pero ahora, en este caso, ¿qué tal si del paraboloide yo lo escribo así nomás? Z igual a x al cuadrado más ahora y cuadrado. Tenemos una parte lineal y dos partes cuadráticas. Entonces, aquí la parte lineal nos va a indicar el eje. Es lo mismo que antes. Miren, la parte lineal nos indicaba el eje de la parábola. Ahora, entonces, aquí la parte lineal es z, ¿no es cierto? Entonces, y la parte lineal, el eje del paraboloide ahora, porque tiene dos partes cuadráticas en el espacio, el eje del paraboloide sería z, ¿no? Entonces se abre en ese eje, dice. Bien, eso sería, existen paraboloides hacia arriba, existen paraboloides hacia abajo y demás, pero la forma característica es esta, ¿no? Ya, entonces, pues simplemente es eso. Para paraboloides circulares, pues, bueno, a ver, primero paraboloides elípticos. ¿Qué nos indica esto? Aquí está su forma de ecuación general. Esto, si más no recuerdo, le dije, en vez de ponerle esta ecuación, les pone este. X al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a c por z. Así creo que les pone. Este igual representa un paraboloide elíptico, no hay ningún problema. Pero pues esta ecuación de aquí justo viene acompañadito con este gráfico, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí ya nos indica a una altura c del eje z, miren, a una altura c. Si yo corto el paraboloide, ahí con una tijera, diré con un cuchillo, yo qué sé. Si yo corto el paraboloide, voy a ver una elipse. Miren, esta elipse voy a ver. Eso es. A una altura C estoy haciendo un corte al paraboloide y veo una elipse. Y esta elipse tiene semiejes A y B, ¿no es cierto? Y ahí está la ecuación de esa elipse. X al cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica esta ecuación. Pero no interesa si lo manejan así o lo manejan así. Al final, para hallar la ecuación de este paraboloide, pues simplemente hay que hallar puntos, ¿no? Miren, este punto pertenece al paraboloide, este punto pertenece al paraboloide, entonces hay que reemplazar. Hay que reemplazar en la ecuación y hallar A, B y C, ¿no?
Bien, entonces eso sería. Ahí tenemos la ecuación del paraboloide, una parte lineal y dos partes cuadráticas, ¿no? Ya, entonces con eso ya se creo que se entendería mejor la ecuación del cono. A ver, miren, en el parabólido teníamos una parte lineal y una parte cuadrática. Ahora en el cono no es curva, ¿no? Todo es recto. Entonces todos son cuadráticos. Tal vez no sea muy, no tenga mucho sentido, ¿no? Porque pues, como es recto debería ser lineal, ¿no? Pero no, la cuestión es que todos son cuadráticos. X cuadrado más y cuadrado igual a. En el paraboloide era z nomás, pero ahora en el cono es z cuadrado, dividido entre c cuadrado. A una altura c se nos va a formar una elipse cuyos semiejes son a y b. Eso es lo que nos indica esta ecuación. Entonces ahí está su ecuación general y demás. No siempre tiene que ser esta, ¿no? Podría ser otra, igual como el eje x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a c por z cuadrado. Este igual es un cono, simplemente falta hallar a cuadrado, b cuadrado y c, ¿no? Bien, pero si ustedes quieren relacionarlo a esta ecuación siempre, con su gráfico sería este. Mientras tanto, el gráfico de esta ecuación de aquí ya no sería este, ¿no? Ya no sería este gráfico, sería otro gráfico un poco diferente, ¿no? No sé cómo podría dibujar. Bien, pero esas son las ecuaciones generales, ¿no? Y para hallar este ABC es lo mismo de siempre. Hallar puntos, agarrarse un punto. Este punto pertenece al cono, entonces lo reemplazo aquí. Hallo A, hallo B, hallo C. Este punto también pertenece a hallo A o hallo B o hallo C. Este punto también pertenece a hallo. Este punto pertenece, todos los puntos que podamos ver, los reemplazamos de modo que podamos hallar todas las letras que nos faltan conocer. Bien, y conocemos el hiperboloide de una hoja. Bien, es como una hipérbola, pero que está girando a lo largo del eje Z, ¿no? Ahora el eje es el negativo. El Z no es como antes. Después, bueno, sí es como antes, ¿no? Aquí mm, el eje ahora sería este, ¿no? Bien, aquí tenemos el hiperboloide de dos hojas y estas son sus ecuaciones características. Esto ya usualmente no entra mucho al examen, simplemente es de conocimiento general. De momento, desde que le conozco al Inge, nunca entra al examen. Bien, si se corta la reunión, mismo enlace ya, por favor. Y también conocemos el paraboloide hiperbólico. Esto tampoco nunca entró al examen, pero ahí está su ecuación. Bien, entonces, hasta aquí.